Muy buenas noches, amados hermanos. Esta es la quinta clase que estaremos teniendo sobre el tema del ministerio. Eh, Déjeme, a ver, estamos compartiendo. Sí, estamos compartiendo. Es de la quinta clase y en esta quinta clase vamos a retomar un poquito lo que vimos la clase anterior. Así que yo le invito a que sabemos que pues el año pasado estuvimos viendo algunos temas importantes y nos quedamos en cosas importantes que estuvimos viendo y vamos a retomar un poquito, pues vimos en cuanto a que el tema del ministerio, hablamos del ministerio, hablamos de qué es el ministerio, en general es el servicio, hablamos que para ser un buen ministro necesitamos comenzar siendo un buen discípulo del Señor. Hablamos de varios asuntos sobre el discipulado, ser un discípulo que va a enfrentar muchas decisiones. Vamos a entender que ese servicio que tenemos que como discípulos tenemos que aprender de Jesús. Y vimos en los diferentes términos que se hace referencia al ministerio, al servicio. Hablamos, por ejemplo, los términos de ser un ministro o un servidor, ser un esclavo, ser un liturgo, alguien que hace un servicio público. Y estamos viendo los diferentes formas que los discípulos somos llamados para desarrollar un ministerio en el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, que todos somos parte del cuerpo y cada miembro Dios lo pone en su lugar según como Él considere, como Él haya determinado, como Él lo haya ordenado, como Él ordenó el cuerpo. Así que cada uno debe servir en base a esto. Y hablamos de que nosotros debemos aprender a servir en el reino y ser humildes en ese servicio. Hablamos de que somos llamados para desarrollar nuestros talentos, lo que quiere el Señor que hagamos. Y también hablamos de que en nuestro primer servicio, nuestra primera escuela para servir es la familia, que Dios nos ha permitido, pues nos ha dado una familia y tenemos que aprender a servir en la familia, ser responsables como padres, como esposos, como miembros de la iglesia en la familia. Y hablamos de que hay grandes riesgos, pero grandes desafíos que enfrentamos como en el ministerio. Y entre ellos hablamos desafíos personales, que era preparar nuestro corazón para poder aprender a inquirir conocimiento, sabiduría, y que este corazón debe estar listo para no solamente para conocer la palabra de Dios, sino también con el deseo de cumplir esa palabra, de llevarla a la obediencia. Y así que es un gran reto que nosotros somos como ministros, como personas que vamos a trabajar, que nuestro corazón se prepare para conocer y para poder hacer. Así que hablamos de que hay grandes responsabilidades, que cuando estamos en el cuerpo de Cristo tenemos cada uno una responsabilidad, pero que hay ciertas responsabilidades que son muy importantes y dijimos que los miembros en el cuerpo hay órganos que son muy importantes, que los conocemos como órganos vitales y que cada uno de ellos, si dejan de funcionar o si su función no la hacen correctamente, afectan todo el cuerpo. Y así es por eso que es importante reconocer que si nosotros queremos desarrollar un ministerio y ese ministerio tiene importancia en el cuerpo y lo que nosotros hagamos, si lo hacemos correctamente, pues vamos a dar gran beneficio al cuerpo de Cristo. Pero si nosotros lo hacemos incorrectamente, también podemos generar un gran problema, porque tenemos una interdependencia entre los miembros, o sea, no somos independientes, sino estamos ligados unos a otros y sabemos que tendremos una buena recompensa al final. También hablamos de que Jesucristo entregó constituyó él a diferentes ministerios, y entre los que vimos los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros,
y estuvimos hablando de cada una de estas responsabilidades que tenía cada uno de ellos y hablamos de la necesidad de cada uno. Y al final estuvimos hablando de estos ministerios, de los apóstoles, de los profetas, de los ancianos o los evangelistas, los maestros, los pastores, y terminamos de hablar de ello y comenzamos a hablar de las características, de algunas características que se necesitan en el ministerio. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas, cuando tuvimos la actividad de estudio, hablamos de un término y es el término de que el siervo de Dios debe ser amable. Y entonces estuvimos hablando sobre esta palabra del griego epios, que quiere decir una persona mansa, y estuvimos hablando sobre cómo ser amables y que tiene que ver mucho con el cuidado, con el amor, con el dar un cuidado como si fuera una madre, como si fuera una nodriza que cuida a los hijos y que teníamos que cuidar también ese servicio porque debemos hacerlo con ese amor, con sabiduría, con sabiduría que viene de Dios para hacer las cosas, que teníamos que ser sencillos, pero también tenemos que ser astutos. Y no significaba que fuéramos débiles y manipulables, sino más bien que podamos ponernos disponibles a nuestros hermanos, que seamos accesibles a nuestros hermanos, porque pueden tener algún problema, una necesidad, y nosotros debemos ser accesibles. Hasta ahí quedamos el término ser amable. En esta noche vamos a hablar sobre otras necesidades, otras características que debe tener el siervo de Dios. Y para esto quiero invitarle a que vayamos allá a la segunda carta a Timoteo, pero ahora en el capítulo 2, verso 24. Vamos allá a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 24, y dice de la siguiente manera, y vamos a tomar en cuenta lo que dice. Dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. Hemos visto ser amable. Para, y ahora vamos a ver otra cosa que dice, para con todos, amable con todos, apto para enseñar. Y en esta noche vamos a hablar de ser apto para enseñar. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante, que el siervo de Dios sea apto para enseñar. La palabra enseñar viene de la palabra griega didácticos, didácticos. A ver, vamos a didácticos, que es apto para enseñar. Mire, aquí en el Strong, digo, aquí podemos, ver la versión esta y dice que debe ser amable, apto para enseñar. La palabra apto para enseñar, porque nosotros tenemos acá apto para enseñar, en verdad es una sola palabra la que corresponde a la palabra aptos para enseñar, que es esta. Vamos a ver aquí el diccionario Taylor, dice, es la palabra didácticos, que significa apto o hábil en la enseñanza. Apto o hábil en la enseñanza. Otros diccionarios dicen que es diestro en la enseñanza, que también apto para enseñar, ¿sí? Y que en castellano se conoce como la palabra didáctico, ¿sí? Didáctico. Y es interesante porque cuando hablamos es que esta enseñanza es didáctica, es que esta enseñanza es, es apta para aprender, para ser enseñada. A veces alguien puede tratar de pasar alguna instrucción, de dar una instrucción, pero
pero tiene que ser de una manera correcta para ser comprendida. Entonces, dice que el siervo de Dios tiene que tener esta capacidad de poder enseñar, tener la capacidad de enseñar. Y es que esto, amados hermanos, aunque a veces nos pueda parecer un poquito duro o difícil, no todos tienen la capacidad de enseñar, no todos tienen ese don. O sea, porque no solamente es el conocimiento que tú tengas y que quieras compartir, sino tiene que haber una capacidad de comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y es ahí donde a veces tenemos que esforzarnos también, hermanos, luchar por aprender a cómo transmitir, cómo comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí tiene que haber muchas cosas eh, eh, interesantes, porque en este asunto de ser capaz de comunicar, no solamente, sobre todo en esto, es que nos Jesús, para ser un buen ministro, mire qué dice en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 1 y 2. Mire, aquí vamos a regresar aquí, pero ahora en el versículo 1 y 2. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Fíjense que aquí Pablo le está haciendo ver que tiene que encargar esta enseñanza a hombres idóneos. Mire, idóneos. Y precisamente la palabra idóneo, mire, tiene que ver la palabra idóneo, ¿sí? Que tiene que ser suficiente, competente. Tiene que ser una persona que dice que tenga lo suficiente, que sea competente. Dice ahí el Tyler. Tan suficiente, tan bastante suficiente en capacidad, es decir, conveniente en forma. ¿Sí? O sea, alguien que tenga lo suficiente o que tenga la capacidad, que sea conveniente para enseñar. Pero como Pablo, como Pablo tenía lo conveniente para enseñar. ¿Por qué? No solamente la capacidad de hablar, de enseñar, sino mire que la característica que muestra Pablo aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos. El testimonio que tú has escuchado sobre mí. O sea, la manera en que yo, lo que tú has visto como yo enseño, así como tú has visto lo que yo enseño, así lo que muchos han escuchado de mí, esto mismo vas a encargar. O sea, tiene que haber tiene que haber una capacidad para enseñar a otros. Así que cuando nosotros hablamos de que necesitamos tener esa capacidad, debemos pensar que hay que tener lo suficiente, lo adecuado. Esta palabra describe algo que es suficiente, adecuado en cantidad y calidad o en grado. Puede referirse a una persona que es competente o calificada para una tarea o algo que es de considerar tamaño o cantidad. En el Nuevo Testamento a menudo se transmite la idea de una persona idónea o digna para, o que ya tiene la capacidad personal o los suficientes recursos para hacer esa labor. Por eso dice que tiene que tener lo suficiente para poder enseñar. Pero mira la otra cosa, dice que tienen que ser hombres fieles. La palabra fiel viene de la palabra griega pistos, que denota principalmente a alguien que es fiel o digno de confianza, que es una persona que es confiable. Se utiliza para describir tanto la fidelidad a Dios como la fidelidad que se espera de los creyentes. En el Nuevo Testamento, el pistos puede referirse a alguien que está lleno de fe o un creyente, así como alguien que es confiable en sus deberes o promesas. Fíjense que esto es interesante, hermano,
¿Qué quiere decir esto? Que una de las capacidades que tiene que tener el ministro es que sea apto para enseñar. Sí, ok, yo tengo capacidad para enseñar, pero tiene que tener la fidelidad para cumplir los deberes que se tienen que hacer. O sea, no puede ser alguien que tome el ministerio, comience a enseñar, comience a hablar de la palabra de Dios y que al rato se dé cuenta uno que lo que enseña no es fiel a lo que él enseña. O sea, él no está viviendo conforme a lo que está enseñando. Su fe no es lo suficientemente fuerte. Es triste ver que de repente, mire, esto pasa muy a menudo y a veces uno no comprende el daño que uno puede hacerle a una persona. Por ejemplo, alguien que de repente, no sé si les ha pasado, que de repente llega una visita a la congregación y viene, la saludamos y todo, y de repente, ¿y cómo es que usted llegó? Ah, es que me invitó el hermano fulano de tal. Qué bien, qué bueno que vino. Y el hermano fulano de tal no llegó. No, es que él no pudo venir, pero tal vez por la tarde o tal vez el próximo domingo esté. Y de repente vuelve la visita y aquel aquel que invitó no está. Entonces dice, ¿cómo puede alguien querer enseñar si no es fiel? Si no hay esa suficiente, no es idóneo, no tiene la dignidad, no tiene la capacidad para enseñar, porque no tiene esa fe, porque no es fiel a lo que él está diciendo. O muchas veces estamos hablándole la palabra de Dios a una persona, le estamos invitando a que sea cristiano y de repente esa persona se da cuenta que nosotros tenemos pecados que nos descubren ciertos pecados, o sea, resulta que tenemos una actitud incorrecta o que tenemos un pecado. Estamos hablando de la palabra de Dios, pero tenemos alguna, nos gusta mentir o nos gusta decir malas palabras. Entonces, al final de cuentas, no hay congruencia. Así que el ministro no solamente tiene que tener capacidad de ¿cómo se llama? Didáctico o de conocimiento, sino que tiene que debe ser hombre fiel, que sea capaz, idóneo, que tenga lo suficiente para poder hacer y debe conocer correctamente la doctrina. Tiene que tener la capacidad de conocerla para enseñarla tal como la enseñaron los apóstoles. Muchas veces, amados hermanos, procuramos, queremos enseñar la palabra de Dios, queremos presentar la palabra de Dios, pero resulta ser que nosotros no tenemos, o como ministros, no tenemos todo el conocimiento, o no tenemos los conocimientos, y a veces, en vez de decir, sabes que yo no sé de esto, déjame investigarlo, queremos ponernos como si fuéramos, están viendo la pantalla, Amazonos, porque me dice que aquí está detenida. Ok, perfecto. Aquí estamos. Mire qué dice el 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, un ministro debe tener diligencia. O sea, la palabra diligencia es muy interesante. Mire qué se refiere a la palabra diligencia. La palabra diligencia desde alguien que es solícito, alguien a ver, permítame aquí, alguien que se apresura, que se da prisa, que ponerse uno mismo en acción, esforzarse, poner diligencia, o sea, alguien que se esfuerza, alguien que tiene la capacidad o tiene, que es una persona que se esfuerza por presentarse delante de Dios aprobado, o sea, calificado como una persona que ha pasado un examen. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, no hay nada que nos avergüence, pero sobre todo que usa bien la palabra de verdad. Y este texto quiere decir
que traza bien la palabra de verdad. Dice que usa la palabra de verdad. Esta palabra, este texto, dice cortar recto, cortar de manera recta, continuar por los caminos rectos, mantener una línea recta, hacer lo correcto. ¿Sí? Eso significa. Esto es un término que utilizaban los maestros de la construcción. Era aquel que era como un hilo que se trazaba, era el hilo que se ponía de un punto a otro punto para tener el trazo recto, correcto, o sea, esa línea que no se saliera. Normalmente los que hacen construcción, los albañiles, ponen lo que le conocen como una guía, un cordel, un hilo, que lo ponen de punta a punta para que al momento de ir subiendo los bloques vayan parejitos, que no se vayan chuecos. Y esa guía es la que les mantiene derecho. Eso significa la palabra que nosotros debemos mantener, presentarnos a Dios aprobados, pero que sepamos usar, que sepamos trazar correctamente, que tengamos una línea recta en cuanto a la palabra de verdad. O sea, no podemos andar inventando cosas o suponiendo cosas. Y mire, el obrero, el ministro tiene que presentarse de esa manera que sepa trazar, que sepa enseñar esa palabra correctamente. Y esto es necesario hacerlo. Mire, vamos allá a Tito 2.1. Tito 2.1. Pablo le escribe a Tito y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Habla de lo que está de acuerdo de la sana doctrina. Y esto es muy importante, que el ministro sepa enseñar, que sepa la sana doctrina. Es algo indispensable, hermano. Por eso, esta sana doctrina, hermano, en verdad no la vamos a aprender, no la vamos a conocer si no nos esforzamos a leer, si no nos esforzamos a estudiar, si no ponemos énfasis en conocer eh, eh, la palabra de Dios. Y es interesante porque, mire, la palabra sana, esto, la palabra sana viene de una palabra griega que es jugiano, o de donde viene la palabra higiene. Es la palabra, de donde viene la palabra higiene. Higieno es la palabra griega de donde podemos encontrar la palabra higiene. O sea, la que significa tener buena salud. O sea, algo que tiene buena salud, algo que es bueno, algo que es sano. Y esto es importante porque algo que denota que estar saludable. Y es que, mire, es interesante esto, porque si ponemos en nuestra mente esto, ¿qué pasa si usted, amado hermano, usted no come comida saludable o higiénica? ¿Qué pasa cuando usted come, por ejemplo, algo que no tiene higiene? A ver, alguien que me conteste ahorita de los que están aquí presentes y levante su mano para que yo sepa que estamos acá, por favor. ¿Qué pasa si usted come algo que no tiene, un alimento que no tiene higiene? ¿Sí están allá? Adelante, adelante, a ver, adelante. Ah, Nos puede hacer daño. nos puede enfermar, nos puede hacer daño. Exactamente. Algo que no tiene higiene nos enferma. Y precisamente es exactamente lo que hace cuando no estamos disfrutando de la sana doctrina. Cuando no estamos disfrutando de ese conocimiento correcto, nos puede hacer daño. Y de hecho hace daño. Por eso es importante que consumamos sana doctrina. Y a veces, hermano, pareciera que entramos al ministerio y porque yo quiero servir al Señor, pero no estamos viendo, no estamos considerando
que debemos prepararnos para enseñar sana doctrina, porque de lo que nosotros enseñemos, esto va a generar salud espiritual, crecimiento espiritual, fortaleza espiritual. Mira exactamente lo que hace el, cuando comes comida sana, comida nutritiva, comida correcta. Cuando uno come comida correcta, cuando se alimenta correctamente de buen alimento, de sano alimento, uno primero se fortalece, crece y tiene buena salud. Lo mismo sucede con cuando nosotros entregamos sana doctrina. Cuando nosotros entregamos sana doctrina, las personas crecen, las personas se fortalecen, las personas, eh, ¿cómo se llama? Tienen un crecimiento y una salud espiritual correcta. Pero si nosotros les damos un alimento no sano, se van a enfermar, hermanos. Se va a enfermar la iglesia, se va a enfermar las personas que no tienen una sana doctrina. Mira qué le dijo Tito en referente, digo, Pablo, ¿qué le dice a Tito referente a los ancianos? ¿Cómo debe ser el anciano? Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y esto es interesante porque cuando nosotros conocemos la sana enseñanza, es muy fácil ver cuando hay una falsa doctrina, cuando hay una enseñanza incorrecta. Si nosotros no conocemos la sana enseñanza, no vamos a ver esa sana, esas cosas incorrectas. Y entonces no vamos a convencer con argumentos nuestros, hermanos, sino tenemos que convencer con la sana enseñanza a aquellos que contradicen la palabra de Dios. Por eso tenemos que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Por eso es necesario, hermano, reír y conocer cómo es esa palabra, como la enseñaron los apóstoles, como la enseñaron los profetas, la enseñanza que tenemos en la Biblia. Tenemos que ir a esa enseñanza y ver tal como fue enseñada, tal como fue practicada, tal como la iglesia del primer siglo la vivió, para que nosotros así mismo enseñemos con esa sana enseñanza y convenzcamos a los que contradicen. Por eso es muy importante el conocimiento. Por eso un ministro tiene que ser apto para enseñar, capaces de enseñar no solamente una parte del consejo, sino enseñar todo lo necesario para, para que las personas crezcan. Mire algo que va a pasar aquí en Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20, amado hermano. Y mire, allá en Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Pablo les está, y mire que en lo que está él despidiéndose, este, él les escribe bueno, les habla y les dice, mire, desde el verso 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. O sea, Pablo está diciendo, ustedes conocen mi testimonio, ustedes saben mi testimonio. Cuando decía la otra vez que cuando alguien dice, ustedes saben, o sea, cuando alguien dice, tú sabes, tú conoces, no solamente se está refiriendo a que esta persona tiene un conocimiento de algo, sino que es testigo de lo que voy a decir. O sea, Pablo les dice, ustedes son testigos de lo que yo les voy a decir ahora. Ustedes saben, ustedes son testigos de cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo se comportó Pablo? Pablo se comportó sirviendo al Señor con toda humildad. Y saben, no solamente con toda humildad sirvió al Señor. Ellos eran testigos que Pablo servía con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. O sea, que había mucho problema, muchas pruebas, muchas acechanzas de los judíos. Ellos habían visto los problemas que estaba teniendo Pablo, pero aún así
y como que nada fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Fíjense que a pesar de todas las acechanzas, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, Pablo no dijo, no, ya no voy a enseñar, yo ya no voy a anunciar, yo ya no voy a hablar de Cristo. No, a pesar de todos los conflictos, de todas las circunstancias que venían, que estaban siendo acechados, él estaba, él nos dijo, no, ya no voy a predicar, ya mejor, ya no me conviene. Él no rehuyó a anunciar, a enseñar públicamente y por las casas. Y esto es interesante, porque él no tuvo temor a enseñar a pesar de las acechanzas, a pesar de las dificultades, a pesar de las escaseces, a pesar de todas las cosas malas que están pasando, a pesar que estaba sufriendo, él no rehusó a anunciar y enseñar públicamente y por las casas. ¿Y qué hacía? Testificaba tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento de Dios, con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él no se cansó de predicar el evangelio. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, él no se cansó de predicar el evangelio. Él estaba predicando el evangelio. Y a pesar de que tuviera muchas cosas muy difíciles, mire, dice más adelante, dice, que él, dice, Hechos 20:32. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de mostrarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, bueno, él no cesó, él estuvo enseñándoles, él estuvo mostrándoles, él estuvo capacitándoles, ¿sí? Él está enseñando. ¿Y sabe qué? Lo que dice el verso 27, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Esto es algo muy importante. Por eso, a veces nosotros no entendemos qué tan importante es tener el conocimiento de la sana doctrina. No tener el conocimiento de prepararnos más ampliamente, de conocer y dar el consejo completo de Dios. Porque a veces, amados hermanos, hay ciertos temas que no queremos tocar. Hay ciertas cosas que no queremos enseñar, porque no queremos tener problemas con los hermanos, porque esos problemas nos pueden causar molestia, dolor, nos pueden acusar, nos van a perseguir por ello, nos van a criticar, nos van a hablar. Pablo dice, yo no he rehuido, a pesar de todos los problemas, a pesar de las dificultades, yo no reuní de anunciarles todo el consejo de Dios. Yo no dejé de seguir enseñándoles. Ustedes saben que por 3 años, mire, la constancia del hermano, constantemente enseñando por 3 años, enseñando. Y mire esto, hay algo que es importante que les dice, porque esta enseñanza también es muy, muy fuerte, porque mire que dice, en todos he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe? Qué difícil es que los hermanos entiendan que cuando ellos trabajan, es bueno porque crecen económicamente, tienen buenos recursos, tienen buenas cosas, pero que su deber, porque ahí dice se debe, y cuando se habla de se debe, está hablando de un deber. Hay un deber que tenemos todos los hermanos que al trabajar y ganar nuestros recursos tenemos un deber. ¿Cuál es ese deber? Ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es una enseñanza que está entre todas estas enseñanzas, no solo digo que muchas enseñanzas que tiene Pablo acá, pero entre esta es una enseñanza que en verdad
puede ser difícil porque a veces enseñamos que vivamos conforme a Cristo, que caminemos conforme a Cristo, que no pequemos, que no hagamos. Pero qué difícil es decirle a los hermanos, hermano, usted está ganando, usted está recibiendo, usted está comprando su carro, usted está comprando su televisión, usted está pagando sus cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Se está olvidando de los necesitados. Los necesitados de primeramente de la casa, de la familia, de la fe. Ese tipo de enseñanza. O cuando se tiene que hablar de la necesidad, porque aquí Pablo, mire que dice, mire, esto es interesante porque lo que Pablo va a decir aquí antes de esto, mire, él dice que no ha reunido a aconsejar, a darles todo el consejo de Dios. Y mire qué dice. Por tanto, verso 31, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de mostrarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, pero dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes sabéis que para todo me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo está trabajando. Él enseñó que él estaba trabajando y que lo que necesitaba él, lo que necesitaban las personas que estaban con él lo suplía con su propio trabajo. Pero ¿sabe qué les dice? Yo así lo he hecho. Pero recuerden ustedes que yo les he enseñado que así como trabajan, deben ayudar a los necesitados. Y de repente, amados hermanos, a veces como ministros va a llegar un momento en que no querramos enseñar en la necesidad que se tiene en la iglesia de que los miembros ayuden al ministerio, porque a veces los ministros comienzan a tener ese problema de que no tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que luchar. Pablo dice que él en algún momento recibió de los filipenses, de algún momento recibió apoyo de otras congregaciones, pero hay hermanos que consideran que no debe el predicador o el ministro recibir alguna ayuda, pero el Señor dice que debemos tener ese deseo de ayudar al necesitado. Y muchas veces el que está al frente, el que está trabajando, el que se está esforzando, tiene muchas necesidades y la iglesia no lo ve, no ve esas necesidades. Al contrario, piensa que una responsabilidad del que está al frente de cubrir todo eso. Por eso es importante enseñar todo lo necesario, hermano, todo el consejo de Dios. Pero por eso hay que ser capaces de enseñar esto, capaces de poder ser aptos para enseñar. Bueno, hasta aquí hemos visto esta parte de ser aptos para enseñar, a enseñar todo el consejo de Dios, enseñar la sana doctrina. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar al siguiente punto? Si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo por el chat si no tienen micrófono, por favor, para que podamos responder. Me gustaría que si ha quedado claro, me lo hagan saber. Si hay una duda también, porque pues, es importante compartir también si hay dudas y que no se quede nada ahí pendiente. Por mí está bien. Perfecto, perfecto. ¿Hay más? Ok, parece que no. Adelante, ¿quién? Sí, Danielito. Sí. sí, yo quiero decirte algo. A ver, dígame. Está, está excelente tu tema. Oye, bueno, aprovechando, después de que termines, está en inglés en la Biblia que me mandaste. Ok, eso No la puedo. lo, lo vemos a rato, lo vemos a rato. Ah, Ok, en cuanto al tema, eh, ¿alguna pregunta? no, está bien. Oh, Ok, excelente. Hay que perfecto, trabajar con nuestras manos. perfecto. Hay que trabajar con nuestras manos, es muy importante, pero también hay que enseñar a la iglesia que debe ayudar a los necesitados. O sea,
porque muchas veces esa parte no las enseñamos, esa parte de que, que, que incluso hay muchas enseñanzas que todavía tenemos que aprender de la sana doctrina. Por ejemplo, a veces no se entiende qué es honrar a padre y madre. Los hijos deben honrar. Por ejemplo, hay otro tema que a veces también es complicado, que ¿cómo se llama? Que las personas no comprenden y que es un poquito difícil. Por ejemplo, allá en Primera Timoteo, mire, Primera Timoteo 5:5 dice, mas la que en verdad es viuda, que ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones día y noche. O sea, pero desde el 4, honra honra a las viudas que en verdad lo son. Y la pregunta que hacíamos, o sea, ¿hay viudas que no son viudas? No. O sea, ¿hay viudas que sí tienen marido? No. ¿A qué se refiere esto? Hay viudas que en verdad son viudas en necesidad. Pero si alguna viuda que tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Fíjense que esta enseñanza, recompensar a sus padres, esta parte de recompensar a sus padres, si hay hijos o nietos que ven que tienen alguna necesidad, las personas grandes, mayores, muchas veces, muchas veces no se enseña a recompensar a los padres, no se enseña a recompensar a aquellos que tienen necesidad, porque esto es bueno y agradable a Dios. Pero ¿quiénes son estas? Las que en verdad han quedado viudas y que esperan en Dios y que están diligentes en súplicas y oración. O sea, aquellas que hay que ayudarlas por medio de la iglesia, aquellas que no tenían nadie que les sostenga y que tenían que ser no menores de 60 años, que habían sido esposas de un solo marido, que tengan buen testimonio, que tengan buenas obras, que hayan criado hijos, que practiquen la hospitalidad, que hayan lavado los pies de los santos, que han socorrido a los afligidos, que han practicado la buena obra. O sea que estamos hablando que hermanas, hermanas que hayan hecho buena labor, hayan sido buenas cristianas en la iglesia. Y a veces, amados hermanos, no hay esta enseñanza, no hay esta enseñanza. A veces esta enseñanza no se les enseña a los hijos a honrar a sus padres, no se enseña a honrar a las viudas, a las personas grandes, no se les enseña a honrar. Y son esas cosas que tenemos que enseñar. Por eso es importante conocer la sana doctrina completa. Y hay muchos otros temas que podemos hablar. Y también hablar ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, el verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos y de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. O sea que los ancianos de la iglesia que hacen buena labor, que predican y enseñan, que están al pendiente de la iglesia, ellos son dignos de su salario, de que se pueda ayudar. Y esta palabra dice, no pongas bozal al buey que traía. O sea, no impidas que alguien que está trabajando pueda ser beneficiado, pueda tener un alimento para sí. O sea, eso es algo interesante. Y muchas veces, muchas congregaciones, muchas iglesias del Señor no crecen porque no hay personas que puedan dedicarse totalmente al servicio de la palabra de Dios, porque no hay quien los considere dignos obreros de su salario. No hay quienes estén dispuestos a apoyar, a ayudar. Y no, pocos son los que pueden vivir como el apóstol Pablo, trabajando con sus propias manos para llevar ¿cómo se llama? El servicio en la iglesia, para estar el trabajo, el ministerio. Son pocos pero algunos, muchos lo hacen, pero en realidad sería bueno que también se enseñara que la iglesia dice, es un deber ayudar al necesitado. Y entre ellos
la necesidad que se tiene en las iglesias es de que tengan ministros dedicados a la obra. Así que esto es importante, entre otros temas que podríamos estar viendo en cuanto a ser aptos para enseñar. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Porque, hombre, hablar de economía, de dinero, de sueldos y salarios en la iglesia luego genera conflictos, genera falta madurez para llevar ese tema. Al rato dice, no, es que el hermano que lo está predicando quiere que lo mantengamos, etcétera. A veces se tiene ese falso concepto porque no hay una clara enseñanza de la sana doctrina. ¿Sí? No estamos hablando de que se le dé dinero a cualquiera que está al frente, que está predicando, sino a aquellos que en verdad están haciendo una buena labor y que se esfuerzan en hacer, y que, pero aquí dice, que gobiernan, o sea, que dirigen, que tienen un buen gobierno y que enseñan y predican. Esto está hablando de los ancianos. Y por referencia también a aquellos que puedan servir al Señor. Bueno, hasta acá quedamos con el tema de ser aptos para enseñar. Otra de las cosas que tenemos que los ministros del Señor, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24, ahí donde estábamos en el mismo, segunda de Timoteo 2, verso 24. Y ahorita dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Ok. Mira, dice que tiene que ser el siervo de Dios, el ministro de Dios tiene que ser sufrido. Y esta parte de ser sufrido, esto que dice el Señor, viene de una palabra griega que es anexicacos, que denota que es paciente para sobrellevar el mal. Vamos a ver aquí para que lo veamos directamente dice que debemos ser sufridos. Vamos aquí a la versión. Dice 24. Debemos ser todos aptos, sufridos. ¿Sí? Dice, denota paciente para sobrellevar del mal, paciente de lo malo. ¿Sí? Soporta, sufrir. Aneco, que es soportar o sufrir. Y cacos, mal. De ahí viene la palabra cacos, los caquitos, los malos. ¿Sí? Eso significa alguien que tiene pacientes de enfermedades y males y abstención, o sea, dice aquí. Es alguien que soporta lo malo. Alguien que soporta lo malo. Alguien que soporta las enfermedades, que soporta el padecimiento. Dice que debemos ser sufridos. El ministro debe tener la capacidad, la habilidad de ser pacientes con los hermanos en sus debilidades. Eso, mire, algo interesante es que, por ejemplo, muchas veces esto de ser pacientes, de ser sufridos y ser pacientes para sobrellevar el mal, es que en realidad el ministerio, cuando alguien está en el ministerio no es algo, ¿cómo se llama? Sencillo, sino que hay muchas cosas que van a afectar, van a lastimar, van a doler. Y tenemos que tener una coraza, pero es interesante porque no es ponerte una coraza, como por decir, una protección que te haga insensible, sino es una coraza que tiene que ser sensible, pero que a la vez que no permita que aunque sufras, tienes que tener paciencia, tienes que soportar las cargas a pesar de todas las dificultades que esperen. Mire, entre el primer punto dice la habilidad de ser paciente con los hermanos en sus debilidades. Muchas veces, hermanos, pasa esto. Estamos en la iglesia
y vemos a los hermanos, que llegan y no son perfectos. Los hermanos no todos somos perfectos. Y a veces esperamos y decimos, es que tiene tantos años el hermano en la iglesia y no vemos su cambio. Y a veces no tenemos paciencia para esperar esos cambios, para ver esos cambios. Deseamos que hayan cambios radicales. Llegó una persona, se acaba de bautizar y ya queremos que entienda lo que es el ministerio, que entienda lo que es ser cristiano y que cambie, que deje haga cambios radicales y que no tenga, que tenga esas muestras rápidas de que ya es un buen cristiano. Y a veces, hermanos, en el ministerio te puede llegar a desanimar al mirar que los hermanos, dices, enseñas, hablas, estás ayudando y parece ser que se repiten y no crecen, no hay avance y eso desanima. Pero incluso, hermanos, puede ser que en algún momento como ministro puedas llegar a tener una aspereza en el trato con estos hermanos. E incluso puede generarte una amargura, la condición de la hermandad. Hay quienes dicen, oh, ya estoy harto, ya no quiero saber. Para eso se necesita una paciencia para que tendremos que tener para ser buenos ministros del Señor. Y para esto, hermano, primero que tenemos que entender es que cuál es nuestra función. Porque a veces que nos impacienta, que no entendemos cuál es nuestra función como ministros. Y para esto quiero invitarle a que vayamos a la primera carta de los Corintios y en el capítulo 3, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3 y el verso 6 al 8. 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8. De hecho, lo podemos ver desde antes. Dice, es lo que está pasando aquí. De hecho, vamos a verlo desde el 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. ¿Ves? Aquí los hermanos de Corinto tienen una actitud todavía infantil. Son niños en Cristo, no han crecido, no han madurado, son carnales. Dice Pablo, yo les di leche para beber, no alimento sólido, porque no eran capaces. Pero ¿sabes qué? Ha pasado el tiempo y todavía no son capaces. ¿Y cómo sé que ustedes no son capaces? Porque porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? O sea, hay muchos hermanos que han pasado los años, que han pasado el tiempo y aún todavía tienen actitudes carnales. Todavía sienten celos, todavía tienen que pleitos, todavía quieren hacer divisiones, todavía andan como si fueran hombres del mundo, con sus actitudes egoístas, con sus malos tratos, con sus malas habladas, con sus chismes, con sus contiendas, buscando pleito, buscando meter el pie a alguien, siendo muchas cosas que a ciertos hermanos pueden ser difíciles el trato de ellos. Y a pesar de que tú los trates con amor, a pesar de que tú les hables con amor, de todas maneras, si tú les hablas y les dices, hermano, lo que estás haciendo no es correcto, ya te toman como enemigo, ya te toman como alguien que está en contra de ellos y no entienden que a veces que eso se le tiene que decir por amor para que no caigan, para que no se desvíen, para que no se pierdan. Y cuando es carnal, eso no lo entiendes. Es que le caigo mal, es que él no me mira bien, es que él tiene celos contra mí. O sea, siempre está en esa manera de pensar. Tiene algo contra mí, quiere hacer algo en contra mía, lo que no es honesto conmigo. ¿Por qué? Porque sois carnales. Porque, y entonces hay las divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... ¿No sois carnales? Dice.
Y en el verso 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y es aquí donde nosotros tenemos que entender. ¿Qué somos? Decíamos, para empezar, para tener paciencia, para entender a los hermanos que son carnales, a estos que son difíciles, a estos que necesitan vianda, a estos que son niños en Cristo, lo primero que tiene que Pablo dar a entender es quién es Pablo y quién es Apolo. ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que tenemos que entender, somos servidores, ministros. Es lo que somos, ministros. Pero somos ministros por los cuales habéis creído. Somos instrumentos que hicieron que ustedes crean. Y esto que ustedes creyeron, o sea, el servicio que yo di para que usted crea, hermano, no es algo que salió de mí, no es algo que yo lo concedí, sino que esto es según lo que cada uno concedió el Señor. O sea, el creer, el haberle dado la oportunidad de conocer el Evangelio, no depende de mí ni de usted, sino depende del Señor. Así que lo primero que tenemos que entender, ¿quiénes somos nosotros? Servidores. Así que pues yo puedo predicar el Evangelio, yo puedo hablar del Evangelio, pero depende de que el Señor les conceda, depende de lo que el Señor les haya concedido. Si ellos creen es porque el Señor así lo quiso, así quiso. Y esto no quiero que se malinterprete que en el término de que Dios dice, este sí cree y este no cree. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la oportunidad de que Él crea no vino de nuestra parte, sino que porque Dios así lo permitió. Porque Dios permitió, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo, porque Él dio a su Hijo para que crean. No es porque nosotros hayamos hecho algo. Nosotros, si Jesús no hubiera venido a este mundo para morir por nosotros, nosotros no seríamos nada más que personas, no podríamos ser servidores para que ellos creyeran. Porque el que hizo posible de que crean es porque Jesús vino a este mundo a morir. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Porque yo planté, dice Pablo, y Apolo regó. Pero verdaderamente el crecimiento, el que lo da, es Dios. Así que el que planta es algo, y el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces aprender a ser sufrido, a soportar, es de que yo estoy plantando, yo estoy regando, pero si no estás creciendo, no depende de mí, no depende de usted, hermano. Usted tiene que hacer su labor, usted tiene que hacer las cosas, usted tiene que hacerlo para lo que fue, porque somos servidores nada más, por medio del cual la gente cree. Nosotros no somos más allá que solo servidores. Nuestra labor es plantar o regar, pero el crecimiento es cuestión de Dios con la planta, con el que fue sembrado. Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, servidores por medio de los cuales han creído. Aunque cada uno de nosotros, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, ni siquiera los hermanos que a nosotros les enseñamos y que les capacitamos, el crecimiento que ustedes van a tener, amado hermano, con la exposición de la palabra, no depende de lo que yo les diga, depende de lo que Dios labre en su corazón para que crezca, porque ustedes son labranza de Dios y ustedes son edificio de Dios y Él es el que da el crecimiento. Así que nuestra labor como ministros es simplemente hacer lo que nos toca, hacer la labor que nos corresponde y cada uno recibirá recompensas según la labor que hayamos hecho. Así que, en primer lugar, para poder aprender a sufrir, es entender quiénes somos. Que si el hermano no creció, que si el hermano todavía sigue siendo carnal, que si el hermano, nosotros solamente nos toca plantar o regar.
seguir haciendo nuestra labor, seguir hacer esa labor por la que nos llamaron, ser servidores para que por medio de nuestro servicio crean, tengan fe, vayan creciendo. Pero no depende de nosotros, sino que el crecimiento lo da Dios. Así que, en primer lugar, para tener paciencia, es que si un hermano no crece, si una hermana no desarrolla, si una hermana no avanza, no es que sea algo que nosotros seamos, ¿cómo se llama?, responsables en el sentido de que no sea por nosotros, porque algo no estamos haciendo, porque nosotros somos los responsables de que crezca. No, el crecimiento viene de Dios. Nosotros solamente tenemos que hacer nuestra labor. Si nosotros somos responsables haciendo nuestra labor, olvídese, usted haga su labor, usted va a recibir recompensa conforme a esa labor. Si nosotros hacemos la labor y Dios da crecimiento, bendito sea Dios, porque sois labranza y edificio de Dios, no nuestro. Así que nosotros solamente estamos sirviendo. Así que hay que aprender, para ser sufrido, nosotros tenemos que entender que el crecimiento depende de Dios, que nuestro trabajo consiste en sembrar y regar, que seremos recompensados por la labor que hacemos nosotros, pero que nosotros tenemos que tener paciencia. Es como cuando se siembra, hay que tener paciencia, que solito crezca la planta. Por más que uno vaya y si de repente agarra uno y le comienza a echar mucha agua, pues no, la vamos a ahogar y no va a crecer. Hay que tener paciencia, hay que saber regar en su tiempo, regar en su momento, en sus necesidades, que vaya creciendo. Ahora hay que ponerle abono, hay que poner eso para que la planta vaya creciendo. Nuestra responsabilidad es hacer una buena labor, pero el crecimiento en realidad la da Dios. Así que el apóstol Pedro, considerando eso, mire este entendimiento que tenemos que tener nosotros como ministros, que hay ocasiones que hay que volver a enseñar con paciencia una y otra vez. No tenemos que cansarnos de estar enseñando. Mire, ¿qué dice el apóstol Pedro allá en la segunda carta de Pedro? Pero ahora, en el capítulo 1, verso 12. Mire qué dice Pedro. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Mire, yo no voy a dejar de estarles recordando estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Ustedes están firmes en la verdad, ustedes conocen estas cosas, pero yo no voy a dejar de recordarles estas cosas. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en el cuerpo, despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve he de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo declaró. También procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Fíjense que la labor de Pedro es paciente. La labor de Pedro no, este Pedro que era impulsivo, ese Pedro que tomaba ventaja, este Pedro que quería ir adelante. Mire cómo Pedro ha cambiado su forma de pensar. Y ahora dice, ¿sabes qué? Voy a tener paciencia con ustedes. Yo no voy a dejar de seguirles enseñando, de seguirles diciendo, aunque ustedes ya lo sepan, aunque ustedes estén firmes en esa verdad, mientras yo esté en el cuerpo, yo seguiré explicándoles, hablándoles y despertándoles con amonestación, despertándoles a que estén atentos, que no se duerman en estas cosas. Y aun cuando yo no esté, aunque yo haya ido, buscaré la manera que yo les recuerde, que ustedes tengan memoria de todas estas cosas que les he hablado. Mire, amado hermano, esto es importante que tengamos ese pensamiento como ministros. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ya me cansé de enseñarles, ya me cansé de hablarles, ya me cansé de decirles, ya
voy a hablar de esto? Ya estuvo. Otra vez, ya es otra. ¿Para qué voy a hablarles? Ya lo saben. Esto ya se lo expliqué. Si no lo quieren hacer, es su problema. ¿Cuántas personas se abandonan porque ya les hablamos, ya les explicamos que la borrachera es mala y siguen alcoholizándose? Le hemos hablado de que no reunirse está mal y lo siguen haciendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que volver a enseñar? Con paciencia, con amor. Hay que volver otra vez, volver otra vez. Es nuestra labor. Pedro muestra que esa es la labor. Hay que ser pacientes con nuestros hermanos en volver a enseñar. Hay que ser pacientes con los hermanos cuando ha caído en pecado. Porque muchas veces, hermanos, no somos pacientes con nuestros hermanos. Gálatas capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas también tú tentado. Sobrellevar las cargas de los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar es eso, cargar, tener la capacidad de cargar, cargar de soportar el mal. Eso se refiere a soportarnos unos a otros, soportar las cosas malas. Restaurar es volver al estado correcto. ¿Cómo? Considerándonos a nosotros mismos. Y para eso se necesita mansedumbre, se necesita, ¿cómo se llama? Se necesita paciencia, una paciencia que a pesar, es que el hermano cayó, a pesar que el hermano está en ese, hay que tener paciencia, hablarles. Y esto quiero que quede claro, no que estamos hablando de que seamos condescendientes con el pecado, o que no digamos nada, sino que tengamos paciencia de explicarle de una manera, de otra manera, de enseñar. Por eso es importante ser apto para enseñar, pero puedes tener mucha capacidad para enseñar, pero si no tienes paciencia para enseñar, va a ser difícil. Y más cuando el hermano ha caído en pecado. ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado. Mire como dice la segunda carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses 5:14, ¿sí? 5:14. Mire que dice, Pablo les habla y habla sobre los hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense, a los ociosos, a los que no hacen nada, amonéstalos, anímalos. ¿Sabes qué? Ponte a trabajar, alienta a los que tienen poco ánimo y sostén a los débiles, levanta a los débiles, ponle el hombro a los débiles. Pero ante todos, para cada uno de mis hermanos, seamos pacientes con todos. Utilicemos esa paciencia, esa capacidad de soportar las cosas difíciles, las cosas malas. Como buenos soldados de Jesucristo tenemos que aprender a saber soportar, poder aguantar, a pesar de las cosas malas, a pesar de las dificultades, saber soportar a nuestros hermanos. Por eso, amados hermanos, vemos a un hermano que no quiere trabajar, y entonces vamos sin paciencia, vamos, ya te dije, y le gritamos y le decimos, no, pues si no quieres trabajar, vete. Y entonces el hermano, en vez de animarse, se va. A veces vemos a un hermano que le es difícil venir al servicio, que le es difícil estar. Y sabes qué, hay que ir, hay que hablarle, hermano, vamos, Dios te ama, vamos, adelante. Pero es que yo ya fui, ya se lo dije, ya fui 3 veces, ya fui 5 veces, ya estuvo. No, hermano, hay que seguir alentando a los de poco ánimo. Ahí vemos a los que caen en pecado, hay que sostener, ¿sabes qué? Levántate y no te quedes con ese pecado, arrepiéntete, sigue adelante, vamos. ¿Qué necesitas? Vamos a fortalecer, vamos a orar juntos, vamos a fortalecer tu espíritu, vamos a leer más, vamos a orar más, vamos a cantar más, vamos, pero hay que hacerlo con paciencia con todos. Esto es parte del ministerio, esto es parte del servicio. Por eso dice que tenemos que saber ser sufridos como ministros.
Y es que, amados hermanos, el ministerio, cuando escuchas del ministerio y dices, yo quiero ser allá el predicador y estoy al frente y ya, pues aquí mis chicharrones truenan. Hermano, cuando comienzas a analizar en verdad lo que es ser ministro, te comienzas a dar cuenta. Ay, Señor, qué difícil es. Qué difícil es caminar con sus hermanos cuando están en pecado, cuando están en circunstancias y alentarlos. Debemos ayudar a los hermanos en sus debilidades. Mire qué dice Romanos capítulo 15:1. Romanos capítulo 15:1. Espero que esto no les esté espantando, hermanos, sino que les esté animando, ¿no? A que ese servicio, o sea, el ministerio no es algo de que lo hacemos el domingo y nos volvemos a ver la otra semana. Listo. Eso no es el ministro. El ministro tiene mucho trabajo, tiene mucho que hacer durante todo el tiempo. Y si no está con los hermanos, está consigo mismo, se está preparando, se está fortaleciendo para fortalecer a los demás. Así que los que somos fuertes, mire, o sea, ¿cómo puedo ser fuerte yo? ¿Cómo puedo ser fuerte yo si yo no tengo relación con Dios? ¿Cómo puedo ser fuerte yo si no estoy orando, si no estoy estudiando, si no me estoy preparando, si no estoy luchando con mis propios gigantes, con mis propias cosas? ¿Cómo puedo fortalecer fuerte? Dice, así los que son fuertes soportan las flaquezas de los débiles y no nos agrademos a nosotros mismos. Porque muchas veces, amado hermano, muchas veces decimos, como vemos que el hermano está en su debilidad, ¿sabes qué? No le voy a decir nada, que se quede así. Así porque ¿cómo qué le voy a decir al hermano? Al hermano le voy a decir, hermano, reúnase, pero yo también no me reúno. ¿Cómo le voy a decir? Así que yo tampoco soy fuerte. Entonces yo no puedo. Por eso necesitamos ser fuertes para tener esa congruencia de decir, sabes que yo te puedo ayudar. Yo también pasé por ti, por esa circunstancia. Yo también estuve desanimado. Yo también quería tirar la toalla. Yo también quería abandonar el cristianismo. Yo también sufrí eso. También fui avergonzado. También tuve problemas. También el pecado o sea, me asediaba. También luché con todas esas cosas. Yo te puedo entender. Vamos, te voy a ayudar a fortalecerte para que caminemos. No podemos espantarnos que porque el hermano cometió un pecado, Dios mío, ya vamos a tirarlo, ya vamos a hacer, como dice, leña del árbol caído. Si no, te entiendo, pero eso no significa que te apruebo lo que hiciste. No, te voy a decir que estás mal, pero te voy a ayudar a levantarte. Si en verdad quieres, si en verdad te arrepientes, si en realidad quieres crecer. Mire, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para crecimiento, para ese crecimiento que se necesita, amado hermano. Por eso es importante, hermano, que sepamos tener esa capacidad de soportar al que peca. ¿Sí? En sus debilidades. Ok, dijimos que debemos tener la habilidad de ser pacientes cuando somos ofendidos por otros. Y esta es otra cosa. Porque una cosa es que el hermano pecó, ¿cómo se llama? Vive en pecado, está mal. Eso es un problema, ¿no? Pues, bueno, está bien. El problema es cuando la ofensa es hacia nosotros, hermanos. Muchos de los que ministran, muchos ministros, muchos van a ser ofendidos por los hermanos. Muchos van a recibir malos tratos, incluso acusaciones falsas. Algunos pueden sufrir actitudes duras, pueden tener aflicciones de parte de los mismos hermanos. Puede haber abandono, puede haber mirar así como que, no, 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 ¿cómo se llama? Como que las cosas no salen como uno quiere y a nosotros nos van a ofender, a nosotros nos van a lastimar. Vamos a sufrir cosas difíciles, hermanos.
Como ministros tenemos que estar preparados. Mire qué le dijo Jesús a Ananías referente a Pablo, allá en Hechos capítulo 9, verso 15. Hechos capítulo 9, verso 15. Hechos 9, 15. El Señor Jesús le estaba diciendo que vaya y que vaya ¿cómo se llama? A, a, con Saulo de Tarso, que vaya. Y él dice, no, pues que este hombre es muy malo. Dice. Jesús le dice, Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario gozarse. Dice gozarse, hermanos. No, Dice, ganancias. Dice admiraciones, fama, fortuna. padecer. Dice padecer. Oiga, al Pablo lo están contratando y Jesús parecía cualquier día, es que lo va a todo lo que tú hiciste, voy a tomar venganza. No se trata de eso. Y es que todo ministro tenemos que tener este entendimiento, que es necesario padecer por el nombre de Cristo. Que cuando nosotros venimos al ministerio, tenemos que tener la clara convicción de que en muchos casos vamos a padecer por el nombre de Jesucristo. El mismo Jesús dijo, cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por mi causa, por mi nombre, la ganará, la hallará. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que esto tiene que quedar en nuestra conciencia, que nosotros somos llamados al ministerio, pero no un ministerio de placer, que en muchos casos vamos a tener un sufrimiento. A Pablo le dijeron que era necesario sufrir. Pablo mostró cuánto peligro tuvo. En la segunda carta de Timoteo, del capítulo 4, versos 16 y 17, segunda carta de Timoteo, verso 4, 16 y 17, mire qué dice Pablo, qué le dice Pablo. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No se les tome en cuenta, no se les ha tomado en cuenta. Pablo fue abandonado. No había nadie. No había nadie con él. Ninguno de los hermanos que estaba con él en su primera defensa no estaba. Pero el Señor estuvo a mi lado y él me dio fuerza. Fíjense que él, si él esperaba o tuviera la confianza de que los hermanos le iban a apoyar, que los hermanos iban a estar a su lado, que los hermanos iban a velar por él, iba a quedar totalmente decepcionado. Así que, amado hermano, muchas veces el ministerio va a ser así como esto, solo. Vamos a estar solos con Dios, solos con Jesús. El único que va a estar a nuestro lado es Jesús. Pero tenga la confianza que, aunque esté solo, es el que va a dar las fuerzas. Él es el que da las fuerzas. Y a veces, hermanos, esperamos que venga la ayuda de parte de alguien más, que venga la ayuda de otro hermano, que confiamos en los hermanos, confiamos en esto, confiamos en aquello. Pero aunque estemos solos, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en dificultad, el que debe estar con nosotros, el que tengamos la fe y la certeza que está de nuestro lado, es el Señor. Y que en Él pongamos y pidamos las fuerzas para que se cumpla mi proyecto, mis planes, lo que yo deseo, para que por mí fuese cumplida la predicación, el plan de Jesucristo, para que todos los gentiles oyen. Mire, esto tenemos que entender.
Va a estar Jesús a nuestro lado, nos va a fortalecer, pero no para que cumplamos nuestros planes, no para que cumplamos nuestras necesidades, para que tengamos para nuestros bienes, sino para que cumplamos la obra del Señor, para que se haga lo que Él manda, por lo que Él quiera. Y si nos libra es para eso, si nos cuida es para eso. Por eso el ministro tiene que poner en primer lugar ese pensamiento de que aunque estés solo, aunque estés sufriendo, Jesús está a tu lado. Él te da fuerzas para cumplir la obra que Él nos ha pedido que hagamos, porque somos ministros de Él. Estos son cosas, son temas fuertes, hermanos, son temas de meditación, hermanos. Esto no estamos hablando de cosas sencillas, no estamos hablando de argumentos, ¿cómo se llama? Sencillos. Estamos hablando de cosas profundas del ministerio. Y si esas cosas no se graban en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los sufrimientos, si no tenemos eso en nuestra mente, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a hacer un lado. Es que estoy solo, es que no tengo fuerzas, es que mira, ya perdí todo, no tengo la casa, ya no tengo casa, ya no tengo carro, ya no tengo esto, no he salido de viaje, no he hecho esto, no he disfrutado, no he cumplido, mis placeres no los he cumplido. El Señor me abandonó, ya mis cosas, mira, ahí está mi trabajo, no lo estoy haciendo, ahí está mi casa, no la tengo. Tenemos que entender que el Señor está a nuestro lado y nos fortalece y Él quiere que cumplamos su ministerio por lo que nos llamó. Y tengamos la fe y la confianza que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. El Señor no es injusto para olvidar lo que hemos hecho, porque aún hasta un vaso con agua va a ser recompensado. Y que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, todo lo toma en cuenta el Señor. Y que así como Pablo fue librado de la boca del león, así nos va a librar de toda mala obra. Y nos va a perseverar o cuidar para su reino celestial, siempre y cuando tengamos la confianza de estar a su lado, de que Él nos dé la fuerza, aunque nadie más esté. Como ministros tenemos que aprender a sufrir y tener esa confianza de que el sufrimiento que estamos pasando no es en vano. Así que Pablo dice que dijo que Demas lo abandonó, que él estuvo en peligros de falsos hermanos, que él tuvo problemas, que tuvo persecuciones, que tuvo naufragios, tuvo muchas cosas, que estaba en la cárcel y que cada día añadían más sus aflicciones, muchas cosas que estaba pasando Pablo. Sin embargo, el Señor estuvo siempre con él, estaba a su lado para hacer la obra. Y cuando vemos en la vida de Pablo, cada cosa difícil que pasó, en Filipos estaba allá predicando y lo meten a la cárcel, lo golpea, lo llevan hasta el fondo, porque Dios tiene ese sufrimiento que está pasando Pablo, tiene una finalidad, salvar un alma, salvar una familia. El Señor estaba utilizando a Pablo como instrumento para salvar una familia. A veces nosotros no queremos estar en manos del Señor como instrumentos y a veces nuestro sufrimiento va a hacer que se sale mucha gente. Así que, ¿cuántos daños nos pueden hacer los hermanos? Muchas veces podemos sufrir muchas cosas. La manera es cómo vamos a reaccionar ante estos sufrimientos, ante estas dificultades. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar como Pablo reaccionó, pidiéndole al Señor, confiando en el Señor, o haciendo y devolviendo en respuesta, discutiendo, si tú me hiciste, tú me la pagas. No, pues ahora ven la mía. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mire qué dice 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Yo dije, pensé que íbamos a avanzar más, pero veo que vamos lentos. Okay. Dice
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición. Fíjense que nosotros no, por más que maldad que nos haga, tenemos que soportarla. No podemos devolver el mal. Si nos maldice, no podemos devolver la maldición, sino al contrario, debemos bendecir, porque sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Vamos a heredar bendición. Y Pablo, sabiendo esto, dice que él ha peleado la buena batalla hasta el último minuto, ha sufrido. Y sabe, y él entiende que ese sufrimiento tiene, es que la diferencia entre, ¿por qué el ministro tiene que ser sufrido? Porque el sufrimiento del ministro tiene propósito, tiene una finalidad, tiene un fin, tiene un, tiene un beneficio. No es, no es, no es sufrir por sufrir, no es sufrir por consecuencias del pecado, no es sufrir por nuestros malos actos, sino sufrimos por hacer las cosas buenas, por servir al Señor. Y cuando sufrimos por el Señor, aunque parece contrario, es un gozo sufrir por el Señor, porque eso nos hace participar de esos mismos sufrimientos que tuvo el Señor y también nos hace recordar que estamos en el camino del Señor, que estamos esperando una herencia que el Señor quiere darnos. Pablo le dice a Timoteo que debe sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, según de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo ha enfrentado persecuciones, ha presentado hambre, cárceles por causa del evangelio, y él ha sufrido. Y él cuando dice a Timoteo, tú sufres como buen soldado de Jesucristo, no lo está diciendo de boca para afuera, sino lo está diciendo porque en realidad él lo está viviendo, él lo ha vivido, él lo ha demostrado. Por eso tiene la capacidad de decir, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, porque él tiene las credenciales para decir esto que te estoy diciendo, Timoteo, yo lo he vivido, yo lo estoy haciendo. Así que nosotros tenemos que saber que a pesar de las dificultades, a pesar de todo esto, nosotros tenemos que permanecer firmes ante la adversidad. Debemos soportar todas las aflicciones, debemos soportar, porque sabemos que tenemos una corona de vida, como dice Santiago 1:12, que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Sabemos que si soportamos las tentaciones, si soportamos la prueba, si resistimos los problemas, recibiremos corona de vida que Él ha prometido. Así que, amado hermano, el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Tiene que aprender a sufrir, pero no es un sufrimiento inerte, ¿cómo se llama? Vacío, un sufrimiento sin propósito, un sufrimiento que solo lastima y daña, sino es un sufrimiento que es un sufrimiento que se goza porque hay paciencia, porque sabemos que esto que estamos viviendo es temporal, como el mismo apóstol Pablo dijo, que las tribulaciones que vivimos en este mundo, en este tiempo, en esta tierra, son realmente pequeñas, pequeñas en comparación de la dicha venidera, de la bendición que recibimos. Así que, amado hermano, si usted como ministro no está, no se siente con la capacidad de poder tener esa paciencia en el sufrimiento, déjeme decirle, hermano, que mejor no se meta, porque va a generar muchos desastres. Porque si va a reaccionar ante la adversidad con golpes, con insultos, con violencia, con malos tratos, si usted va ante las ofensas, si usted va a reaccionar ante el pecado de los hermanos, juzgándolos y condenándolos, si usted va a hacer esas cosas, si usted va
a vivir de esa manera, que no tiene paz, no tiene capacidad de soportar lo malo, déjeme decirle que no, no se meta en el ministerio, porque esto es de gran, este, eh, algo que es muy, muy importante que desarrollemos. Y el siguiente punto, que creo que nos quedan 15 minutos, yo lo voy a mencionar, lo ampliaremos más en la próxima clase, es el siguiente punto que habla allá mismo en 2 de Timoteo, pero ahora en el versículo 2:25, 2 de Timoteo 2:25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que el siervo de Dios tiene que tener mansedumbre para corregir a los que se oponen. Mansedumbre. Y esta palabra de mansedumbre es una palabra un poco complicada de definir, porque la mansedumbre se considera como una amabilidad, sí, pero no como tal, como ser amable, como ser que vimos, o sea, sino esta es una palabra diferente. La palabra griega es praus, mientras que ser amable es epios. Hay una diferencia entre ser amable, porque ser amable es en referencia a nuestras acciones, cómo, 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 cómo nos comportamos a los demás, cómo somos accesibles a los demás, cómo nosotros sabemos amar y tener esa accesibilidad. Pero la mansedumbre va más allá de eso. La mansedumbre va no solamente a nuestras acciones, sino a nuestra mente, a cómo nosotros pensamos, a nuestra actitud, a nuestra manera de ser. El ser amable son las acciones que nos dirigimos a los demás, pero, pero la mansedumbre es una capacidad que tenemos interna. De hecho, quiere decir esto, mire, la palabra praus hace referencia a que hay docilidad, o sea, somos dóciles, pero esta docilidad está referenciada a somos dóciles, pero tenemos una fuerza de acero. O sea, hay una docilidad, pero con fuerza de acero. Pues es algo que es algo muy, ¿cómo se llama? Es una característica del hombre, pero es una característica muy, muy elevada, porque se refiere más que nada a que estamos bajo un perfecto control. O sea, ante las circunstancias mantenemos un perfecto control. Somos dóciles, pero no somos pusilánimes. O sea, que nos llevamos para acá o para allá. Si no somos dóciles, pero somos firmes. Somos tiernos, pero no somos sentimentalitos. Ahí hay que, tenemos ternura, pero también somos firmes y estamos atentos. O sea, no somos, no somos pasivos. O sea, si no quiere, se refiere a que tenemos la fuerza, nuestras capacidades, pero bajo control. Tenemos nuestras emociones, tenemos un control sobre nuestras emociones y sobre nuestros egos, sobre nuestras reacciones. Tenemos la capacidad de reaccionar. Tenemos una fuerza, es como un freno que nosotros mismos nos hemos puesto para llevar el control de nuestra propia vida, aunque tenemos la capacidad, incluso lo vamos a ver, incluso aunque tenemos la capacidad es como una bomba, como una dinamita que puede explotar, pero que está contenida y está sellada, está cerrada para que esa dinamita no reviente, sino que está controlada, está sellada. O sea, sí tienes la fortaleza, sí tienes la potencia para explotar, pero ¿sabes qué? Pero está controlada. O sea, no hay nada que la pueda hacer salir a esa explosión, aunque tenga la fuerza. Es como el caballo que tiene
la capacidad y la fuerza, pero que tiene el freno que pone el jinete para que controle. O sea, tienes fuerza, pero esa fuerza la vas a utilizar bajo control. O sea, no vas a hacer un caballo desbocado que va a dar, relinchar y correr, sino que esa fuerza la vienes controlando. Y de eso se trata la mansedumbre. La próxima semana vamos a hablar de algunos textos sobre la mansedumbre y vamos a hablar qué nos habla la palabra de Dios sobre la mansedumbre. Así que no se pierda la próxima semana el tema y ya vamos a estar compartiendo ya prácticamente este sería el quinto, nos quedaría dos sesiones más, el sexto, la sexta clase y la última clase que estaríamos dando, son dos clases que terminamos y listo. Así que en la última clase vamos a compartir un pequeño examen para que se resuelva y esperemos que lo puedan resolver sobre las preguntas de lo que hemos visto y que pues haya sido de crecimiento y de conocimiento para ustedes. Así que les voy a compartir el material, ya saben, por el WhatsApp. En estos días me quedó pendiente del capítulo 5, digo, la clase 5, pero les comparto la clase 5 y la clase 6, perdón, la clase 4 y la clase 5 se las comparto en esta semana. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario? Aquí terminamos. Si hay alguna pregunta o un comentario, y pues aquí terminamos también de la grabación y dejamos los comentarios y las preguntas.